en Cátedra Médica. Hoy nos acompaña la doctora Niurka Leonor y estamos hablando sobre glaucoma, salud visual. Todo lo que a usted se le ocurra hoy puede llamarnos, compartir sus inquietudes y la doctora Leonor estará en la mejor disposición de poder responderle. Doctora, se quedaban algunos aspectos pendientes, decía fuera del aire. Vamos a ver, adelante. Decía que hay un glaucoma que es de baja tensión o normotenso. El paciente tú no le vas a encontrar la presión alta, pero se va a ir deteriorando el nervio óptico poco a poco. Y ese paciente hay que tratarlo. Esa es la razón por la que un oftalmólogo tiene que verlo una vez al año. Entonces, el paciente que tiene ya el antecedente familiar de un tío, un abuelo, de uno de los padres, pues entonces ya con esa información tiene que hacer esa visita, programar esa visita anual con el oftalmólogo. Usted decía que hay un paciente con glaucoma que le da dolor, pero ese es un tipo de paciente cuando se presenta de manera la crisis aguda. ¿Verdad? Pero esa es una, digamos, como una excepción. ¿Cuál es la regla de la sintomatología? ¿Cómo? Que es silencioso. Que es silencioso. Y asintomático. ¿Es más peligroso entonces? Eso es más peligroso de lo que la gente piensa. Porque cuando tú vienes... Cuando se viene a dar cuenta. Entonces, exacto. Está avanzado. Pasa que, por ejemplo, si comenzamos de las millones de fibras que tiene el nervio óptico, sí, de esas millones de fibras, en cierto punto de la retina se me deterioran 100 porque la presión, ¿no? Porque la presión estaba alta. Comienza 100, 1000 y yo no me doy cuenta. Pero cuando me vengo a dar cuenta, ya yo tengo 80,000 fibras dañadas. O tengo 500,000 fibras dañadas. O sea, ese es el punto, porque no es sintomático. A mí me pasó una vez un paciente que él llega y me dice, una vez a mí me dijeron que yo tenía la presión del ojo alta. Hace como 5 años, digo yo, ¿y qué medicamento le pusieron? Sí, me pusieron tal medicamento y tal, y eso. ¿Y cómo usted usa el medicamento? No, yo lo dejé de usar. Y digo yo, ¿y usted había vuelto a visitar el oftalmólogo? Un oftalmólogo le dijo que lo suspendiera o le cambió el medicamento. No, yo lo decidí porque yo no volví y tal. Ok, cuando se le hacen los estudios, que ahora vamos a la parte diagnóstica, que tenemos que uno de los estudios que es el gold estándar para esto y que he estado desde que estamos, ¿qué le digo? Cuando yo empecé en oftalmología, usábamos uno que era manual, que era bien tedioso, pero era manual. Entonces, que era el campo visual Goldman. Ese era difícil porque usted tenía que poner al paciente a que viera las lucecitas. Era muy laborioso, ¿no? Sí, y el paciente a veces se quedaba dormido y así por el estilo. O si no te decía, yo la vi toda, yo la busqué toda y no puede buscarla, tiene que mirar a un punto fijo. Entonces era bastante, a veces había que empezar de nuevo, porque ya después de que el paciente se fue, había que empezar de cero. Ahora tenemos unos automatizados y son muy específicos y muy confiables. Entonces, este campo visual se va deteriorando. El campo visual es la parte periférica que yo veo. O sea, yo miro a un punto fijo y lo que yo miro por los laterales, como mis manos que están por fuera, yo los puedo ver sin necesidad de voltear ni mirar al ojo. Exacto. Lo que uno hace cuando está manejando, que tú miras de frente, pero sabes en el retrovisor que alguien viene por ahí y demás. Entonces, que por cierto, usted sabe, doctora, que hay pacientes que viven chocando. Por eso mismo. Y de repente usted viene y lo investiga y tienen hasta un tumor hipofisario, porque no miran hacia la parte de afuera, por ejemplo. ¿no? Exacto. Entonces también ocurre lo mismo en oftalmología. La gente va a consulta porque vive chocando. Exacto. Sí. En ese caso, ese paciente era taxista y su campo visual era una cosita, porque usted puede tener 20-20 y tener como si usted cogiera un tubo de esos de los de papel de sanitario, ¿verdad? Sí. Y que tú miras por el tubo. Solamente y solo nada más mira el centro allá. Bueno, así mismo usted puede estar. Y pero no mira nada la parte de afuera. Alrededor.
Entonces, cuando tenemos una visión así tubular, es la característica de la visión. A un glaucoma avanzado. De un glaucoma. ¿Y hay retorno? Avanzado. Una vez ahí. Una vez ahí no hay retorno. Pues estamos hablando de esos millones de axones que se han perdido, ¿no? Por eso es que si tú comienzas a hacer tu chequeo temprano y te hacen tu campo visual temprano, entonces podemos evitar llegar ahí. Ahí entonces, es que no debemos llegar. El diagnóstico, doctora, vamos a repetirlo. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Usted decía que clínicamente... Clínicamente uno ve el tamaño de la excavación. O sea, esas fibras se confluyen en la cabeza del nervio óptico, ¿verdad? Y tienen un tamaño que nosotros lo dividimos en 10 porciones cuando tú lo ves clínicamente. Entonces uno puede ponerlo que es 3/10 o 6/10, 8 sobre 10, 10 9 sobre 10. Y así mismo. 10/10 es que está perfecto, ¿verdad? No, 10/10 es que se perdió. Es que se perdió todo. Ah, entonces al revés. Entonces sí, al revés, en este caso, al Glasgow, por ejemplo. Es 0.9 o 1. Cuando es 1, ya el nervio se perdió completamente sin fibras. Exacto. Entonces, eso uno lo ve clínicamente. Pero para tú confirmarlo, porque tenemos la particularidad que la raza nuestra es mezclada. Entonces, cuando hicieron todo el asunto del tamaño de nervio óptico y demás, que todos los estudiosos decretaron que era la excavación hasta tal es normal y de ahí para allá no tuvieron en cuenta la raza hispana, afroamericana, ni asiática. De toda esta mezcla. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en general, el hispano, el afroamericano y el asiático, podemos tener los nervios ópticos con excavaciones más amplias que lo normal. Entonces, tenemos que ver la excavación, la presión, y aparte de eso, tenemos el campo visual, que ahora son automatizados, y tenemos otra herramienta que es la tomografía de coherencia óptica, que me da un bloque de las fibras que yo tengo a nivel del nervio óptico. Y me dice qué fibras se me están deteriorando, si son las superiores, si son las inferiores. Tiene una normativa con un margen que te dice... Aquí en el mapa de desviación yo veo estas fibras se están deteriorando. Y entonces uno a tiempo puede poner un tratamiento. Aparte de eso, usamos la paquimetría, que es para el grosor de la córnea, porque se descubrió que si tu córnea es más gruesa, la presión te puede dar más baja de lo que es. O sea, que sería un falso negativo. Exacto. Y si tu córnea es más fina, te puede dar... más alta de lo normal. Entonces... ¿Qué pasa? Que se tomaron unos parámetros donde la paquimetría me dice, si yo tengo tantas micras de grosor, yo le sumo a mi presión tanto. Exacto, en proporción al grosor de la cosa. Entonces, no es una sola cosa, son varios estudios que yo tengo que dar para tener el diagnóstico, exceptuando los que son ya avanzados, que tú lo ves a simple vista, que ya eso no tienen nada... en cosas, pero la mayoría no es así, gracias a Dios, porque ahora podemos tener diferentes tratamientos que antes no teníamos. Doctora, sin ánimos de desmeritar el trabajo que hacen los optómetras en las ópticas en el país, ¿este diagnóstico está capacitado exclusivamente el oftalmólogo para hacerlo? Exactamente. Porque muchas veces la gente presenta esa molestia, esa sintomatología y se acerca a la óptica más cercana, en donde quizás no hay un oftalmólogo que le pueda dar ese diagnóstico. Le venden un lente y ya se resolvió para ese momento, y puede entonces que eso complique el año entrante. Eso nos pasa a cada rato, sí. Que es que pacientes que solamente visitan las ópticas y no se chequea oftalmológicamente hablando, entonces vienen con deterioro mayor y esto es irreversible. Yo no puedo revertir lo que ya se dañó del nervio. Entonces, usted puede ir a su óptica a hacerse sus lentes y todo lo demás, pero tiene que hacerse un chequeo oftalmológico una vez al año. Excelente. Doctora, entonces una vez se diagnostica en esa etapa temprana inicial el glaucoma, ¿cómo detenemos el daño del nervio óptico para que ese paciente no pierda la visión? Ahora tenemos un grupo de gotas
que antes no teníamos un solo, el timolol, en el tiempo de cuando era Balaguer. Y si tú no encontrabas las gotitas de timolol, no te hacían nada, hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos el timolol combinado con acetazolamida, con prostaglandínicos, con otro tipo de alfagonistas. O sea, hay otro tipo de medicamentos que te ayudan. Incluso hay un medicamento que es triple terapia junta. O sea, aquí tenemos un medicamento que tiene timolol, acetazolamida y así. Todos en gotas, doctora. Todos en gotas. Y se pone 2 veces al día y te puede controlar la presión perfectamente. Una pregunta, doctora. Doctora Niurka Leonor, oftalmóloga, hoy hablando de glaucoma en Cátedra Médica. Vamos a darle chance a la gente, 809-682-9850. Buenos días. Sí, buenos días de nuevo. Yo quiero preguntar, un operativo médico de eso que hacen de tomología, ¿se puede determinar una gente si tiene glaucoma o no? Excelente pregunta, muy buena. Eso va a depender del tipo de operativo médico. Por ejemplo, hay ópticas que hacen operativo médico y lo que llevan es un optómetra o un asistente que lo único que hace es tomar las medidas oculares. Pero si hay un oftalmólogo, él puede ver el nervio óptico y puede tomar la presión. Pero en esos operativos lo que tienen que decirte, mira, tú tienes la presión del ojo alta, por ejemplo. Si es un médico que tiene exequatur, pueden medicarte. Pero si es un optómetra, no te puede medicar. Entonces, obligatoriamente te tienen, si te encuentras la presión alta en ese operativo, te pueden medicar, pero te tienen que mandar los estudios que corroboren esta circunstancia. Así es. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora Mauri, saludos. Hola, príncipe, adelante. Doctora, una pregunta, ¿para tomar la presión intraocular es necesario dilatar la pupila? ¿O para qué se hace la dilatación? Excelente pregunta, muy bien. Muy buena. ¿Qué es la dilatación de la pupila? La dilatación de la pupila resulta ser que el iris tiene un esfínter. Entonces, el iris tiene... Un resorte, ¿verdad? Él tiene un esfínter que lo que hace es que cuando nosotros estamos en la oscuridad, se dilata la pupila, abre. Se ve los gatos, por ejemplo. Para usted poder ver bien de noche, porque los bastones necesitan eso y nosotros tenemos en la periferia más bastones que conos. Los conos, que son esa parte que nos ayuda a ver contraste, colores, precisión, esos están en el área más central del ojo. Entonces, cuando nosotros salimos a la luz, ese esfínter cierra para que nosotros podamos resistir la luz de la calle, el sol y demás. Cuando estamos en la oscuridad, él abre. Nosotros, farmacológicamente, con medicamentos, producimos esa dilatación para yo poder ver detalles de la retina que no puedo ver si tengo la pupila cerrada. Por ejemplo, yo puedo usar un oftalmoscopio directo que me va a dar 25 a 35 grados de visión del área del nervio hacia la mácula, que es el área central de visión. Pero hay cosas que ocurren en la periferia que no la podemos ver a menos que esté dilatado. Ya. Entonces, para tomar la presión intraocular, ¿necesitamos o no? No, incluso se requiere que no esté dilatada la Perfecto. pupila. Vamos a ver, otra pregunta. Buenos días, adelante. Buen día, Rufino Sánchez, de este lado. Doctora, antes de la pandemia, yo había 20, o sea, un estudio que fueron allá a la empresa, pero después de la pandemia, no sé si es por la computadora, que ya yo no puedo leer letras chiquitas y ahora tendré que comprar una Biblia grande porque no me permiten leer. Sí. Midón, ¿qué edad tiene usted? Es 46. Ese es el problema. ¿Qué pasó con los 46? Ok. A partir de los 40 años, nosotros comenzamos a tener presbicia. ¿Presbicia? ¿Qué es eso? Ajá. La presbicia es que no podemos ver de cerca porque nuestro cristalino, el lente natural que nosotros tenemos en el ojo, cuando nosotros estamos jóvenes, que tenemos poca edad, ellos tienen la capacidad de hacer algo, un movimiento del cristalino con unos musculitos que se llaman zónulas que lo sostienen. Entonces, eso hace que ese movimiento hace que tú puedas enfocar de lejos y de cerca.
Es como un sistema automático. Exacto. Incluso usted lo hace involuntario. Sí. A medida que comenzamos a tener más edad, cuando cumplimos los 40, esos músculos se van haciendo... Se van cansando. Exacto. Se van haciendo como más lentos. Sí. Y entonces ya ese proceso no lo hace igual. Y usted empieza a ver a la gente entonces. Arrugar la cara. Cosa para tratar de enfocar. Entonces, a medida que usted cumpla años, cada 2 años, 2 años y medio, eso se va poniendo peor y peor. ¿Cómo se llaman los musculitos esos, doctora? Las zónulas, que son los que encargados de ese proceso. Dari, adelante. Adelante, Dari. ¿Cómo estamos, Isania? ¿Todo bien? Muy bien. Doctor García, ¿qué te cuento? ¿Todo tranquilo? Bien, cuéntanos. Una pregunta para la facultativo que está en planta. Sí. Que si el estigmatismo es causada por el poco descanso ocular post trabajo o qué puede ser provocado dicha patología ocular. Gracias, buen día. Gracias a ti, Dari. Lo primero es que el astigmatismo es un defecto refractivo. ¿Y qué significa eso? Que no es una enfermedad. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos hipermetropía porque el ojo es más corto. Uh-huh. Miopía porque el ojo es más largo, o sea, es donde cae la imagen y va a depender de ciertas cosas anatómicas. ¿Qué es más frecuente, doctora? ¿El ojo corto o el ojo largo en la población? O si se combina. Bueno, mayormente, actualmente, por el uso de la computadora, el uso de la tablet de tiempo de los niños, el no hacer ejercicio físico los niños en el medio como lo hacíamos nosotros, es la miopía. La miopía, entonces el ojo se alarga más, pero es que ellos no hacen el ejercicio de ver de lejos tan frecuente porque están pegados a una computadora, una tablet o un celular. Ya. Y no hacen el ejercicio que tienen que hacer con el sol y demás y ver las estructuras que tenemos más lejos. Ya. El astigmatismo, como el señor me preguntó para terminar, es una forma en que la córnea se hace irregular. Por ejemplo, si usted se estruja los ojos, el astigmatismo va a ser mayor. ¿Es recomendable que la gente se estruje los ojos? No, para nada. Bueno, vamos a ver a qué nos lleva a estrujarnos los ojos cuando volvamos de esta pausa. No le cambie, estamos hoy conversando con la doctora Niurka Leonor, la cual la encontramos en Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, en la Desiderio Arias, número 13, en el sector La Julia. Ya volvemos.